Nueva Vida, Iglesia Cristiana presenta el mensaje de hoy. Prepare su mente y disponga su corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20.
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, aquí dice misión posible. Como les había dicho, nos vamos a enfocar en el versículo 28 de Mateo. Antes de eso, ya habíamos visto el video que fue anteriormente, y este video dice si nosotros somos creyentes o somos discípulos. Y es la primera pregunta que yo les quiero hacer. Les voy a formular unas pocas preguntas para llamar un poco su atención, para que dentro de nuestro corazón analicemos si somos realmente creyentes o somos discípulos. Como pudieron ver, hay una gran diferencia entre el creyente y entre el discípulo, ¿sí? Muchos solamente somos seguidores de Jesús, venimos los domingos a la iglesia, solamente somos creyentes, no somos practicantes de sus enseñanzas, ya que no cumplimos con la gran misión que nos dejó encomendada. Las preguntas que les voy a hacer son: si nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, algún familiar está enfermo, ¿ustedes oran por ellos? Amén. Los que oran. Los que no oran solo dejan las cosas en las manos del hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. ¿Cuántas personas que se encuentran hoy aquí no tienen a toda su familia asistiendo a la iglesia? ¿Por qué? Tal vez porque no somos de testimonio. Tal vez porque creen que venimos simplemente, como les había dicho, y que, perdón, me llamó la atención el pastor, nos venimos a golpear el pecho. No quiero comparar, pero debemos ser ese ejemplo para que la gente que nos ve diga: yo quiero ser como esa persona. Y empecemos por nuestra familia, porque nuestra familia es el ejemplo. Perdón, para nuestra familia somos el ejemplo. Y ese ejemplo es el que nos pide Jesús que seamos esa luz, ¿sí? Si nuestro vecino o compañero de trabajo está enfermo o sufre una calamidad, oramos por él, ¿no? Porque tenemos temor. Solo el primero fue el amén, los siguientes estamos todavía preguntándonos. Está bien, porque el Señor nos va a hablar hoy y vamos a salir cambiados, vamos a salir renovados hoy de aquí, ¿sí? Cuando vemos una persona, nuestro vecino o tal vez un colega, se le bajó la llanta, tuvo algún inconveniente, su hijito está enfermo, nos acercamos y le decimos: vecino, ¿puedo orar por su hijo? Vecino, ¿puedo orar por usted? O más allá, vecino, quisiera venir a la iglesia el domingo. Si vemos una persona en aflicción, llorando o deprimida, oramos por ella. ¿Sí se han dado cuenta que mucha gente necesita de ayuda? Cuando nosotros estamos en la calle, yo veo jovencitas o veo, pues no lo vean fuera del contexto, por favor, veo jovencitas, no, veo gente afligida, ¿sí? Por lo común la juventud está un poco triste, porque ahora todo lo que vemos en las redes sociales, todo lo que vemos en el Facebook, en las noticias, en los medios, son muerte. Miren lo que pasó hace poco en el país. Es algo terrible. En Cuenca, en Quito, le damos gracias a Dios, debemos orarle y darle gracias. Yo le decía: Señor, te doy gracias porque me pusiste aquí en Loja. Porque aquí en Loja no pasó a mayores, pero en otras ciudades fue súper duro. Entonces, toda esa gente necesita una guía, toda esa gente necesita que oremos por ellos. Y cuando veo gente que está llorando, que está triste, yo le pido al Señor que me ayude para poder acercarme a esas personas. A veces tal vez no lo hago, a veces tal vez tengo ese temor de acercarme, pero ¿saben lo que sí hago? Oro por ellas. Yo viajo bastante y mientras estoy en el camino veo a gente que está parqueada, tal vez algunos puede ser porque quieren descansar o algunos tal vez porque tuvieron una calamidad. Pero ¿saben lo que debemos hacer? Es orar por estas personas, porque el Señor va a escuchar. Y si podemos pararnos y ayudarles, mucho mejor. Igual en la calle, han visto ahora lo que está pasando con la gente de Venezuela. Vemos tantos venezolanos en las calles que están asolados. ¿Sí vieron cómo el Señor se sacó la chompa y le dio al chiquito que estaba limpiando los vidrios?
Esa es la actitud. A veces nosotros sacamos 25 centavos, 5 centavos y creemos que hemos hecho bien. ¿Sí? Yo creo que la forma más efectiva es evangelizar, es decirle a esa persona, te invito a la iglesia, orar por esas personas, aparte de poder ofrendarles o darles algo de nuestro tiempo. Eso es maravilloso. ¿Sí? El concepto de familia viene con el plan perfecto de Dios, por eso todos los de la iglesia nos llamamos hermanos. Incluso José le dijo hermana a la mamá, hermana Lila, ¿sí? Entonces, como somos hermanos, veo esto tan importante, porque si nosotros mismos no somos luz en nuestras casas, como ejemplo, en nuestros hogares, ¿cómo podríamos enseñarles a otros? O ser ejemplo para otros. Entonces, empecemos siendo luz y llamémonos hermanos a todos, porque es más fácil acercarse a alguien de su familia que tal vez de acercarse a alguien extraño. Entonces, la palabra de Dios dice que todos somos una gran familia. Todos somos una gran familia. Entonces, cuando usted se acerque a orar a alguien, se va a acercar a orar por su hermano. ¿Sí? Porque ¿quién es nuestro Padre? Nuestro Padre que está en el cielo. ¿Sí? Vamos a iniciar esta prédica respondiendo internamente las preguntas que ya les había dicho. ¿Sí? Y presten mucha atención, ya que el Señor tiene preparado hoy algo muy especial para nuestras vidas. Yo les animo a que le crean al Señor, porque el Señor realmente tiene preparado un montón de bendiciones. Y mientras estamos dando la palabra de Dios, les animo a que piensen en esa persona en la que el Señor va a poner para que le hablen. Si es su hijo, si es su esposa, si es su esposo, si es su papá, si es su mamá, si es el vecino, si es su novio, su novia. Pongamos eso, al final vamos a orar por estas personas, ¿sí? Vamos a ir a Mateo 28, 16 y les voy a leer lo que dice. El título es La Gran Comisión, ¿sí? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, quiero que escuchen esta parte que es sumamente importante en el versículo 18. Perdón, en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dice amén? Amén. Incluso está escrito ahí. Id y haced discípulos. Amén. Durante estos meses que he estado yo aquí en la iglesia, que he estado sirviéndole al Señor, oro porque ya no quiero ver más sillas vacías. ¿A ustedes no les gustaría ver más personas en la iglesia? Amén. Entonces en el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahí viene la duda. ¿Saben con qué se cura la duda? Con la fe. Es la que nos permite quitar esa duda. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagínense los discípulos. Pasaron tanto tiempo con Jesús, vieron tantos milagros, vieron tantas proezas. Cuando nuestro hijo hace algo estupendo, o cuando nuestra esposa o nuestro esposo hace algo estupendo que nosotros no creemos, tal vez podemos dudar, pero ahí viene nuestra fe. Nuestra fe es la que nos lleva a creer. ¿Sí? No dudemos, usemos, implementemos nuestra fe. Y esta fe es la que nos va a permitir hablarles a otras personas de la palabra de Dios. Esta fe es la que nos va a permitir avanzar. Esta fe es la que nos va a decir que somos fuentes de agua viva. Dice la palabra ríos de agua viva. ¿Sí? Vamos a Marcos 9:23, donde dice, al que cree, todo le es posible. En Marcos 9:23 nos da un contexto sumamente
perfecto. ¿Por qué? Porque si yo me voy a acercar a una persona, a hablarle de Dios, ¿qué tengo que pensar? Por ejemplo, si mi esposa, si mi esposo, si mi hijo, si mi hija, si mi papá no viene a la iglesia, ¿qué dice? Al que cree. Uso mi fe y creo. Y creo, ¿por qué? Porque todo es posible, porque para el que cree todo es posible. Y voy a creer que la persona que estoy hablándole va a venir a la iglesia y va a tener una transformación y va a recibir la bendición. Miren lo que dice el concepto de duda. Vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. ¿Sí? Todos dudamos, como dijo el Chapulín Colorado, sin querer queriendo. ¿Sí? Entonces ahora ya no va a ser sin querer queriendo, va a ser queriendo, va a ser queriendo hablarle a las personas, va a ser queriendo con esa fe. Ya no vamos a dudar en hablarles a las personas. No, esta duda es la que no nos permite avanzar, ¿sí? No nos permite crecer en la palabra de Dios. Cuando es el tiempo de hablarle a alguien, pensamos, ¿qué pasará si me ve mal? O pensará, estoy loco, o que soy un fanático. Las personas que nos conocían antes, dice, yo he invitado a varios amigos, no tengo mucha gente aquí en Loja, ahora les tengo a ustedes, gracias al Señor, oro todos los días por ustedes que son mi familia, pero yo no tengo familia aquí en Loja, ni siquiera tengo amigos. Pero las pocas personas que me conocieron antes y que ven que me he transformado, dicen, ya serás de los aleluyas, dice, ya serás de los que no toman, de los que no fuman. ¿Y yo qué le tengo que decir? No, así me tomo los traguitos de vez en cuando. No, si me invitan a tomarme una cerveza les digo que no. Ya no estoy en el mundo, milito en el mundo, pero ya no estoy en el mundo. Sin embargo, tenemos que ser luz, como dice la palabra, y tenemos que hacer discípulos, ¿no es cierto? Entonces, los discípulos son los que están en las tinieblas y debemos traerles acá a la luz. Entonces, ese cambio es el que el Señor provoca en nosotros. Quiero ir a Mateo 21, 28, hasta el verso 31, y les voy a poner un ejemplo sumamente claro de cómo funciona nuestra duda y de cómo debemos actuar. Miren lo que dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús, ¿sí? Estaba hablando con sus discípulos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. ¿Le suena parecido? Sí, Señor, hoy quiero hablarle a las personas, hoy quiero hablarle a alguien de Dios, pero no lo hacemos. Luego nos damos cuenta, entra nuestra conciencia, nuestro espíritu, el Señor nos habla y nos dice que le hablemos a esta persona. ¿Sí? Nos damos cuenta de que debemos hacerlo, pero no lo hacemos con las mismas ganas. Lo hacemos con un poco de temor, un poco de duda, ¿sí? ¿Saben lo que nos dice nuestro Padre que está en el cielo? Que trabajemos en su viña. No sé si ustedes han escuchado la frase, la viña del Señor. ¿Sí? Amén. Nosotros somos la viña del Señor y nuestro corazón es el campo donde debemos sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Si nosotros permanecemos constantemente leyendo la palabra de Dios, ya no vamos a ser como ese hijo, que el Señor le dice, ven a trabajar en mi viña. Le decimos no, le decimos sí, no nos entra la duda. Vamos y trabajemos en la viña del Señor. ¿Cuál es la viña del Señor? Todas las personas. Por eso dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Y acercándose en el versículo 30, y acercándose al otro, o sea, al otro hijo, le dijo de la misma manera, respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y al final dice, y no fue. Nosotros salimos de la iglesia llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, cambiando nuestra mente,
qué hermosa la palabra, qué lindo me habló el Señor, qué alabanza de poder. Llegamos a la esquina, se cruzó el taxista, ni les digo porque yo lucho todos los días con el tráfico. Viene nuestro hijo, hizo alguna cosa, se sacó una mala calificación, Entonces somos como él, como el segundo hijo. ¿Sí? La palabra entra en nuestro corazón, germina en nuestro corazón, y luego salimos de la iglesia, ¿y qué hacemos? Le mentimos al Señor. Sí, le decimos. ¿Qué le dice? Ve y trabaja en mi viña. Sí, Señor, voy. Voy de aquí para adentro, vuelvo el próximo domingo. ¿Qué pasó con el martes de peticiones de oración? ¿Qué pasó con el viernes de estudio bíblico? Me olvidé. Me acordé el próximo domingo a las 10 de la mañana. Ay, tengo que ir a la iglesia. No, hermanos, no está correcto. Lo correcto es con fe, avivar y servirle al Señor, hablar a cada una de las personas que están en nuestro entorno. Luego en el versículo 18 dice, la potestad, ¿sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad. ¿Qué es la potestad? Es el poder o la autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa en el cielo y en la tierra. Miren que la definición de potestad yo la busqué en un diccionario normal, no en un diccionario bíblico. Y en el diccionario normal dice el concepto que les acabo de dar. Cosa en el cielo o en la tierra. Miren lo que dijo Jesús. Son totales en el cielo y en la tierra. Jesús tenía autoridad porque es el Hijo de Dios. Usted es hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Alfa y el Omega, del principio y el fin. ¿Y quién es más grande que Dios? ¿Sí? Nadie. Y con esa misma autoridad Jesús les hablaba a las personas, porque les amaba y quería que todos supieran, ¿sí? ¿Quién era su padre? Les voy a poner un ejemplo. Hubo aquí una persona que vino a orar, era el hijo del alcalde, ¿sí? Nos venía a pedir que oremos por su papá. Vino a pedir que oremos por su papá en el tiempo de elecciones. Nosotros tenemos que tomar esa autoridad porque nuestro Padre que está en el cielo es el más grande de todos. Más grande que el presidente, más grande que el presidente de cualquier país. Amén. Entonces con esa autoridad salía el hijo del alcalde. Ustedes háganse eso, pónganse, tomen esa identidad. ¿Sí? ¿Quién es su papá? Es Dios. Es Dios. Esa es la autoridad que ustedes tienen. Si su papá fuese el hijo del alcalde, ustedes saldrían, mi papá, saludarían a todo el mundo, tratarían de hablar con todo el mundo, porque dirían, ve, ahí va el hijo del alcalde. Entonces el papá en la casa le dijo, verás, mijito, portaraste bien, que no seas de falso testimonio, porque la gente va a ver que tú eres el hijo del alcalde y debes reflejar lo que es el alcalde, si no, no tenemos votos. ¿Me entienden? ¿Sí? Nuestro Padre, ¿qué nos pide? Que tomemos esa autoridad, que salgamos a hablarle a las personas con esa autoridad, no con miedo, no con duda, con la fe y con esa autoridad, porque ¿quién es nuestro papá? Igual cuando le pedimos las cosas, igual cuando oramos, estamos pidiendo a nuestro Padre. Yo no me crié con mi papá, ¿sí? Y tenía muy como que marcada esa cosa del padre. Yo decía, bueno, debe ser lindo un padre, porque cuando yo le veía a mi papá, lo único que hacía mi papá es golpearme. Te has portado mal. Mi mamá les llamaba cuando me portaba mal. Entonces tenía esa imagen del padre un poco herida, un poco como que desconfiaba.
Y esa desconfianza me llevó a caer en muchas cosas, a buscar refugio en otras cosas, en el alcohol, ¿sí? No en edificarme, pero era la falta del Padre. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y sabemos quién es nuestro Padre, no nos va a hacer falta nada, porque sabemos quién es. Y si no tenemos un Padre terrenal, tenemos el mejor Padre, que es el Padre que está en el cielo. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, de la misma manera debemos nosotros acercarnos a las personas con autoridad, ya que esta potestad nos ha dado para que vayamos a cumplir la misión. ¿Sí? Id y haced discípulos de todas las naciones. Él nos encomienda no que debamos tener miedo del qué dirán o qué pasará. Si no le interesa lo que dice la palabra. Muchos somos llamados, pero pocos somos los escogidos. Hoy debemos agradecerle a Dios, todos los que estamos aquí, porque somos escogidos. Y Él nos ha escogido para esta misión. ¿Cómo se llamaba el título de la misión? Misión posible. Amén. Gloria a Dios. Y ahora les quiero hablar de la película. ¿Quién ha visto la película Misión Imposible? ¿Todos? ¿No? Tienen que verla con un corazón afiable, amistoso. No con las guerras, con la matanza, no debemos convertirnos en algo religioso y pensar de que todo es malo. Más bien veámoslo con un corazón agradable. No les animo a que vean cosas malas, ¿no? Pero les pongo el ejemplo de la película. En la película, como ustedes saben, en el cine, todo es posible. Hay gente que vuela, hay gente que le disparan 1000 balas y nunca le dan. Sí, es increíble. Entonces, les quiero poner este ejemplo de la misión imposible, pero aquí en realidad va a ser la misión posible. Amén. Gracias al Señor, porque Él nos va a llenar de su espíritu y nos va a permitir que le hablemos a las personas. ¿Sí? Al inicio de la película, al héroe, a Tom Cruise, ¿sabían que había una misión imposible? Ahora que estaba buscando en el internet, hace tiempo había una película más antigua de Misión Imposible. ¿Sí? Es una saga de hace años. No sé ni el nombre del actor, parece que ahora es presidente de los Estados Unidos o alguna cosa de esas, pero bueno, fue un artista que de bastas anchas y hace tiempo lo hizo en su momento. Pero lo importante de esto es que a la persona que le encomiendan la misión, le dan las instrucciones y luego le preguntan si él acepta la misión. Obviamente le dicen, vas a tener un carrazo de lujo, una moto de lujo, si es que no se roba la moto, porque por lo común se roban el carro o la moto. Sí, vas a tener un carro de lujo, armas de lujo y una misión espectacular. De esa misma manera el Señor nos ha dado a nosotros todas esas armas. ¿Sí? Por eso a Él va confiado, porque le parece muy sencilla la misión. Siempre acepta. De esa manera nosotros tenemos, ¿sí?, que pensar. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Para Él todo es posible, dice la palabra de Dios. Ahora sí podemos empezar con la palabra de hoy y con las instrucciones. Presten atención, porque les voy a detallar su misión. Y como en la película les voy a preguntar al final si aceptan la misión. Espero que el Señor toque sus corazones hoy y podamos cumplir con esta misión. ¿Sí? Nuevamente, como dice ahí en la pantalla, al que cree todo le es posible. Entonces con ese todo le es posible, les voy a dar la definición igual de la palabra misión. Dice trabajo, ojo, trabajo, función o cargo que una persona debe cumplir. Entonces, si el Señor nos ha mandado a trabajar en su viña, es un trabajo. Ustedes trabajan 8 horas a la semana, los que trabajamos. Es una función. Si usted tal vez está en algún club o está en alguna iglesia o pertenece a un equipo de fútbol, le asignan una misión.
una función, perdón. Dice, tu función es ser el arquero, tu función es ser el golero, no sé mucho de fútbol, pero le asignan una función, ¿sí? O le encargan a una persona algo que debe cumplir. De esa manera, el Señor hoy nos está poniendo ese trabajo, esa función. Cada quien va a verlo como quiera. Como un trabajo, yo no lo vería, porque tal vez un trabajo a veces es obligado. Como una función, le daría gracias a Dios por esa función, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante es que debemos cumplirla. Amén. Y en esto están enmarcados varios puntos, que yo creo que son importantes recalcarlos. Tal como dice el versículo 19 y 20, en Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vamos a id. El Señor nos llama a que vayamos a todas las naciones y contemos las buenas nuevas. No debemos ser egoístas, desagradecidos o mal agradecidos o ingratos. Son palabras fuertes, pero son la verdad. Si usted está aquí recibiendo de la palabra de Dios, ¿no les parece lindo decirle a otra persona cómo Dios ha bendecido su vida? Por eso dice id. ¿Ok? No les está preguntando, no les está diciendo, queridos apóstoles, ¿quieren ir a ser discípulos? No, aquí no les está preguntando, el Señor les está mandando, les está diciendo obedezcan, les está diciendo id. Dijo Jesús, id. Amén. Usemos todos los días a diario un Dios le bendiga. Eso va a ser de testimonio. ¿Sí? En todas las redes sociales, en todos los WhatsApps, debemos ser luz. A esto somos llamados. Que nuestras portadas tengan versículos, palabras de paz. Todos los que tienen Facebook, todos los que tienen WhatsApp, todos los que tienen Instagram. ¿Saben? No sé si han escuchado ahora, yo oigo bastante de esta chica de Saraguro, Nancy, alguna cosa de estas. La chica es famosa, y toda la gente dice, y tal vez con esa envidia, o tal vez se preguntan y dicen, ¿cómo pudo? ¿Ustedes creen que la chica tuvo una cámara 4K, tuvo camarógrafos, tuvo escenario, yo creo que tuvo el deseo de hacerlo? ¿No es cierto? Filmó un video, tal vez alguien le dijo, te filmo, lo subió a YouTube. Miren cómo impacta una red social. Ahora Loja es conocida porque todos somos araguros, los que vivimos en Loja. Está bien, que es la cultura, gloria a Dios, no debemos ser racistas, pero vemos esa parte y decimos, ¿por qué yo no puedo impactar de esa manera en mi red social? Pero les mandan el chiste colorado, el que se cae, el por aquí se va. Se cansan de entregarle a todos los grupos. Llegan por ahí al uno al otro, este le ha de causar chiste al uno, este le ha de causar chiste al otro. Jaja, este es para mi papá, este es para mi hermano. No, hermanos. Cuando les envíen un versículo, ese compártanlo. Cuando les pongan una palabra de aliento, esa compártanlos. ¿Por qué no todas las mañanas? Yo tengo un grupo en mi familia y les pongo un versículo. No sé si lo leerán o no lo leerán, gloria a Dios, porque sí lo van a leer. Y en su momento les va a tocar y les va a llenar esa palabra. Pero ¿por qué no nos convertimos en esa fuente de agua viva que nos pide que seamos del Señor? Enviemos un versículo a mi hijo, a mi hija, a mi madre, a mi padre, a mi hermano. Dios te bendiga. Que puede impactar tanto. Hubo un amigo, no sé si fue bueno, si fue malo mi amigo, le envié un versículo un día y me dice, hermano, estuviste en el momento más difícil de mi vida. La mamá se había muerto hace 2 meses,
El hermano sufrió una trombosis y se golpeaba la cabeza y no sabía qué hacer, no podía pararse. Tenía 2 hijos el hermano y su esposa y su familia oraba y su padre decía, Señor, ¿por qué tantas cosas pasan en mi casa? Se llevas a mi esposa y ahora mi hijo está a punto de morirse. Yo le envié un Dios te bendiga. Y él me dijo, gracias, porque fue a tiempo, porque no sé qué hubiera pasado de mi vida si no me hubiera llegado ese Dios te bendiga. Fíjense cómo nos usa el Señor. Y fíjense cómo podemos ser nosotros de bendición simplemente en el YouTube, en el Facebook, en el WhatsApp. Les animo, pongan en sus portadas, el Señor es mi pastor. Qué hermoso que es el versículo, el Salmo 23. Amén. Entonces todos, por favor, les voy a chequear a cada uno porque sí tengo sus teléfonos que cambien sus estados de WhatsApp, para ver si el Señor les habló. Amén. Entonces, les animo también a que leamos con nuestra familia la Biblia. Seamos constantes en la lectura de la palabra, porque lo único y nuestro único alimento verdadero es la palabra de Dios. ¿Sí? A nuestros compañeros de trabajo compartámosles del amor de Dios y de su palabra. No seamos los compañeros de trabajo que llegan mal genios. Yo le doy gracias a Dios porque antes me levantaba mal genio. ¿Sí saben cuál es el milagro más grande que hizo Dios? ¿Sí saben cuál es? Que me responda, le doy un premio. No, me olvidé de traer los premios, pero les voy a decir, cada vez que ustedes se levantan en la mañana y se ven al espejo, ese es el milagro más grande que hizo Dios. Darnos la vida, crearles a ustedes. Entonces, ¿cómo me puedo levantar mal genio? ¿Cómo puedo estar con ira? Si el Señor me está dando vida. Vimos el video de la mujer. Imagínense esa señora en su silla de ruedas con una traqueotomía. Y esa era luz. Esa se ve al espejo y se ve aquí como una manguera. No le va a decir a Dios, Dios, ¿por qué hiciste esto? No, le da gracias a Dios porque sigue viva. Amén. Ese es el milagro más grande. Veámonos todos los días al espejo y seamos luz. Hablemos de la palabra de Dios. Digámosle gracias, Señor, porque me has dado la vida. Ahora sí vamos con lo primero. Este es el primer punto de la misión. Está un poco largo, pero ya es para que no se duerman, ¿sí? Para que no se duerman. Vamos a darles ahora sí las instrucciones de la misión. Lo primero, debemos hacer, para hablar de Dios al prójimo, lo primero que debemos hacer es ser testimonio, señalar hacia Jesús, ¿sí? Si hablamos de ser cristianos, debemos ser ejemplo. Esto en todo momento, en todo lugar. No voy a ahondar mucho en esto, pero es importante que demos a los demás esta tentación de que somos hijos de Dios, ¿sí? Ya hemos estado hablando todo el tiempo del ejemplo y de que debemos ser hijos de Dios. Lo segundo, pidámosle al Señor que ponga en nuestro corazón, que ponga en nuestra mente. A veces uno sueña con personas, el Señor usa sueños, que nos diga, ¿a quién le debo hablar? Hoy mismo, mientras estamos orando, pídanle al Señor que les muestre a quién ustedes tienen que hablarle. ¿Saben por qué? Porque vamos a orar por esta persona. Oremos antes de hablar a estas personas a las que el Señor nos mostró. Debemos hablarles. Recordemos que nuestra principal motivación debe ser el amor al prójimo. No intereses escondidos, no vanagloria personal, ya que toda la gloria es para Dios. ¿Cuál fue el primer mandamiento que nos dejó Jesús? ¿Quién sabe? Ama a tu Dios, ¿sí? Y el segundo, en Marcos 12:31 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Quién no se ama aquí? Alza la mano. Todos, porque nadie se quiere hacer daño. Nadie. De esa misma manera debemos amarnos a nuestros hermanos. Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. También recordemos que nosotros somos producto de las oraciones de alguien. Y gracias a esa persona que se animó a hablarnos de Dios, hoy estamos aquí.
Miren lo que dice. La oración puede mucho. Les animo a que oren a diario. Saben que cuando yo empecé en los caminos del Señor, decía, ¿cómo debo orar? ¿Qué tendré que decirle? ¿Será tal vez rezar? No. ¿Será tal vez leer el Padre Nuestro? No. ¿Cómo se ora al Señor? Simplemente hablándole. Háblenle al Señor. No es necesario que se demoren 1 hora. No es que el que más tiempo se demora orando es el que mejor ora. No. Las oraciones que le agradan al Señor son las que salen del corazón. Padre bendito, amado Dios, te doy gracias por este día y por la vida. Y te pido que me permitas hoy hablarles a los demás. Esa oración es efectiva y les va a dar poder todos los días. Les animo a que oren todos los días por su familia, por el prójimo, por las personas que están a su alrededor. Luego démosle un pequeño testimonio. El tercer paso es darles un pequeño testimonio. ¿Sí? Vamos a recapitular. Lo primero, ser ejemplo. Lo segundo, orar por la persona. Lo tercero es darle un pequeño testimonio. Le vamos a decir, antes de que el Señor toque mi vida, mi corazón, mi familia era un caos. Antes de que el Señor toque mi vida, no tenía trabajo. Antes de que el Señor toque mi vida, las cosas, vivía con miedo. No estaba confiado. Me hacía falta muchas cosas. Ese es el pequeño testimonio que debemos darle. Lo cuarto, y tan importante, me parece a mí muy, muy, muy importante. No sé si ustedes han oído la práctica hacia el maestro. ¿Sí? Todos debemos practicar. Si lo hacemos con rutina, cada vez va a ser más efectivo. Y esto se va a convertir en un estilo de vida, una vida cristiana sana, cumpliendo con la misión encomendada. Alce la mano el que va a practicar estos 4 pasos. Amén, amén. Levanten sin miedo la mano. Levanten sin miedo. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a orar por esa persona, le vamos a hablar y le vamos a invitar. Ya saben, el martes, el viernes y el domingo. Luego, dice, aquí sí vimos la diferencia entre discípulo y creyente. En el versículo dice, discípulos. Miren lo que dice, discípulos de Jesús. Creemos discípulos, no creyentes. Nuestro entorno no son las personas que Dios ha puesto para que sean nuestros discípulos. Enseñémosles a diario para que vayan formándose en la palabra. ¿Qué dice Isaías 51:11? La palabra nunca vuelve vacía. Voy a ser rápido y les voy a decir que el primer entorno y nuestros primeros discípulos, ¿saben quién debe ser? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. ¿Quién debe ser nuestro fan número 1? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestras hijas o nuestros hijos. ¿Sí? Eso nos va a permitir que el resto, ahora viene, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y esa envidia sana o maliciosa de los envidios, va a decir, qué hermosa que es la familia del Pablo, del Pedro, del Juan, del José, del Jonathan, del Giovanni, son los pocos nombres que me sé. Entonces, esa familia es la que yo quiero, eso es lo que yo busco. Todo el mundo son discípulos. Cuando van ustedes al mercado, la señora del mercado, no sé aquí si dicen caserito, en Quito dicen caserito, venga mi amor, mi vida, ¿qué le puedo brindar? ¿Qué le puedo dar? Yo le acompaño a mi esposa al mercado, no soy bueno para comprar, pero a veces hago lo posible. Entonces, esa señora que está en el mercado, ese puede ser nuestro discípulo. Tengamos temor, que Dios le bendiga, que venda todo. Es decir, qué lindo, qué buenos deseos del joven. Cuando nos subimos en un taxi, todos cogemos un taxi. El señor taxista está estresado. Yo decidí darles paso a los taxistas, ya no pelear con los taxistas, ¿sí? Oro por los taxistas, porque me doy cuenta que esos están apurados, porque tienen que llevar el sustento a su casa. Entonces están afanados, porque si no consiguen las carreras, si no consiguen coger los pasajeros necesarios, no van a dar de comer a nadie en su casa. Entonces entendámosles. Yo he visto mucha gente que a veces uno le pita, uno está de apuro, y van más despacio.
Entonces eso no es testimonio. Yo me hago a un lado y siga. ¿Por qué? El taxista está llevando el sustento. Fuera de eso, cuando nos subimos en un taxi, pidámosle al señor taxista, Señor, que Dios le bendiga, que tenga muchas carreras, conversen de la palabra de Dios. ¿Sabe que yo asisto a una iglesia? ¿Por qué no va el domingo? Le invito. Si tiene necesidades, tal vez por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, le invito el martes. En la iglesia oramos por las necesidades. Señor taxista, se va a quedar asombrado y decir, ¿en serio? ¿Me está invitando a una iglesia? ¿Me está invitando a algún lado? Sí, y se va a tener muy contento. Porque tal vez el pasajero, frente al taxista, es una persona extraña, pero es alguien que está sobre él, porque coge un taxi, ¿no es cierto? Y en el bus, y en todo lado. En el bus, cuando se sienten al lado de una persona, háblenle. A veces hay gente que llora, que tiene aflicción cuando nos subimos en el bus. Oremos por esa persona, no tengan temor, porque el Señor nunca nos va a avergonzar. A veces uno ve a una persona triste. Yo le veía a mi hermana, que ha sido la persona que oró por mí. Una vez estábamos en el parque de la Carolina, todo el mundo caminando y con mi esposa y yo, digo, ¿qué le pasa a esta? Perdón, a esta loca. Se acercó mi hermana, donde una señora que estaba llorando, lloró por esa señora. ¿Qué había pasado? Le acabaron de llamar, le dijeron que su hija se había suicidado. Imagínense, esa palabra que le dijo mi hermana le pudo dar una calma, una paz dentro de toda esa tormenta. Entonces nosotros podemos ser llamados a eso. Les invito. Y hablemos con todo el mundo, no tengan temor, no va a pasar nada. Yo he invitado a mucha gente, no están aquí, qué pena, pero estoy cumpliendo con lo que me dijo el Señor. Luego dice, bautizadles, el bautizo. Cuando repartimos la Santa Cena veo muchas personas que no reciben el pan y el vino. ¿Sí? El bautismo nos da identidad. ¿Por qué no somos bautizados? Porque todavía tenemos duda, tenemos temor, no sabemos si en realidad queremos ser cristianos. No piensen en eso, el Señor les está llamando al bautismo. Sé que el pastor va a dar ya próximamente cursos de bautismo. Les animo a que todos los que no sean bautizados se bauticen. Aquí, yo en otras iglesias he visto que se bautiza en agua fría. Aquí el bautismerio tiene calefón, por si acaso, si tienen miedo de que el agua está fría. Aunque sí sería buena agua fría para que se despierte. Pero bueno, aquí está el bautismerio para que se bauticen y se bautizan en agua caliente. Y el bautismo para mí fue una experiencia espectacular. Fue lo más hermoso que pude tener en mi vida. Yo salí, parece que, bueno, ahora estoy gordito, pero parece que estaba más gordito, tenía un peso, tenía una carga. Luego de que salí del bautismo era como que flotaba, era como que el Señor me tocó. Les invito a que sientan y experimenten lo mismo. Si es de corazón y si es real, el bautismo es una bendición inmensa en nuestras vidas. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pongamos la siguiente diapositiva. Dice enseñándoles. Si enseñándoles a cumplir los mandamientos. Miren, qué hermosa esa reunión. Son personas que están leyendo la Biblia. Esa es la enseñanza. Compartamos juntos de la Biblia. Ya no hablemos de Correa, no hablemos de Lenín Moreno, no hablemos de lo que pasó en el momento Loja, creo que es bueno, una de esas redes sociales. Hablemos de la palabra de Dios. Esa es la forma de enseñarles. Enseñándoles que cumplamos los mandamientos, a leer la palabra de Dios. Estamos cumpliendo con la misión de forma muy efectiva porque todos necesitamos una guía. Miren lo que dice en Oseas 4:6. Mi pueblo perece por la falta de conocimiento. ¿Ustedes quieren un pueblo muerto o un pueblo vivo? Un pueblo vivo. Seamos guía para otras personas, enseñémosles. Si alguien no sabe cómo leer la Biblia, enseñémosles a leer la Biblia. ¿Saben cómo les enseñamos a leer la Biblia? Con mucha fe y siendo de testimonio. Porque nosotros hacemos la parte fácil. ¿Sí? El Señor hace la parte difícil. Amén. Estoy por terminar. Entonces, luego viene la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Yo estoy aquí con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, amén. Verán, ahí no dice
hasta cuando me seas útil. No dice hasta cuando me canse. No dice solo cuando hablas de la palabra. No. Dice hasta el fin del mundo. Si nos comprometemos con el Señor, las bendiciones no tendrán fin. Y si aceptamos cumplir con esta misión, nuestro Padre que esté en el cielo se va a alegrar de sus hijos, se va a sentir orgulloso. Como cuando nuestros hijos sacan buenas notas, o hacen algo bien, o nuestra esposa, o nuestro esposo. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos. Y tal vez nos piden algo, nos dicen, papito, me compras un celular o me compras un obsequio, algo que anhela él o algo que anhelamos. Por eso dice que el Señor va a cumplir todos los anhelos de nuestro corazón. Y Él va a estar con nosotros. Si empezamos a hablarles a las personas de Dios, ¿quién va a estar con nosotros? Dios, Jesús, porque ahí dice. Sí, Él dice que va a estar con nosotros. Hacemos todo para cumplirles, hacemos todo nuestro esfuerzo para que nuestro hijo, cuando tiene ese anhelo, cuando tiene esa necesidad y nosotros nos sentimos orgullosos, hacemos todo para darle ese regalo, para cumplirle ese anhelo de su corazón. Más aún nuestro Padre. ¿Sí? Creo que quedó claro ya quién es nuestro Padre, ¿no es cierto? Vamos a salir con esa identidad. Ahora yo les quiero preguntar, ¿quién acepta esta misión? Ninguno. No aceptan la misión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es una misión posible. ¿Saben para quién es esa misión? Es una misión para los que creen. Les animo a que se pongan de pie y vamos a hacer la siguiente confesión. Porque sé que ustedes están aceptando esta misión. ¿Sí? La misión de ir y hacer discípulos. Quiero que repitan después de mí. Señor Jesús, de hoy en adelante voy a hablarles a las personas de tu palabra. De tu palabra. Porque quiero y deseo cumplir con la misión que tú me has encomendado. Gracias, amados. Gracias por escuchar este mensaje. Si desea más información, visite nuestro sitio web www.nuevavidaloja.org.